La preparatoria oficial número 6 de Iztapalapa guardaba una regla extraña que nadie se atrevía a cuestionar. El último maestro del día, siempre, sin falta, pasaba lista. No importaba que el salón ya estuviera vacío, que los alumnos se hubieran ido hacía horas. La respuesta era siempre la misma. Es una costumbre vieja, algo que se hace desde antes. Y con eso, el tema se cerraba. En el grupo de cuarto A, esta peculiaridad era un chiste recurrente. Ahí estaban Andrea, la responsable del grupo, siempre con un nudo de nervios en el estómago. Iván, el que encontraba humor en todo. Paola, eternamente conectada a sus audífonos y su música. Jorge, cuya mente parecía vivir en otro planeta. Mónica, la curiosa, la que siempre preguntaba de más. Samuel, callado y observador. Y Bruno, el deportista, que casi siempre se quedaba tarde para sus entrenamientos de fútbol. Para ellos, la regla era solo eso, una anécdota más de su vida escolar. Pero esa tarde, todo cambió. Una lluvia torrencial se desató sobre la Ciudad de México, de esas que convierten las calles en ríos en cuestión de minutos. El agua subía sin piedad, y pronto, salir de la escuela se volvió una misión imposible. La directora, a través de los altavoces, anunció lo inevitable: a los que no pudieran irse tendrían que esperar a que el nivel del agua bajara. La escuela se convirtió en un refugio improvisado. Poco a poco, los salones se vaciaron. Los padres que lograron llegar en camionetas altas se llevaron a sus hijos. A las 7 de la noche, el silencio ya se había apoderado de los pasillos. Solo ellos, el grupo de cuarto A, seguían ahí, varados en el segundo piso. El conserje, un hombre de pocas palabras, pasó cerrando la reja principal, con un estruendo metálico que resonó en todo el edificio. Desde abajo, les gritó: no tarden mucho, ¿eh? Hizo una pausa y añadió, con una voz que sonó extrañamente seria: y por nada del mundo, entren al salón viejo del fondo. Iván, como siempre, no pudo contenerse. ¿Cuál salón?, gritó hacia la penumbra de la planta baja. Pero el hombre ya se había ido. No hubo respuesta. El grupo se miró entre sí. ¿Salón viejo? Nunca habían escuchado hablar de uno. Decidieron caminar por el pasillo. La iluminación era pobre, con focos amarillentos que parpadeaban intermitentemente, creando sombras danzantes en las paredes. El pasillo terminaba en una pared que, hasta donde recordaban, siempre había sido una simple bodega. Pero esa noche... no. Esa noche había una puerta de madera verde, desgastada, con un letrero de metal torcido que decía: salón de... Oigan, esto no estaba aquí ayer, susurró Mónica, acercándose con cautela. Bruno, impaciente y un poco fanfarrón, se adelantó y empujó la puerta. Chirrió al abrirse, revelando un espacio que no se parecía a ningún otro en la escuela. Los pupitres eran de madera oscura, antiguos, con iniciales grabadas por generaciones de alumnos fantasma. Las ventanas eran altas y arqueadas, cubiertas por una gruesa capa de polvo, y al frente, un pizarrón de yeso negro ocupaba toda la pared, cubierto de nombres escritos y borrados una y otra vez, dejando manchas blancas espectrales, como cicatrices. Samuel, el callado, fue el primero en acercarse al pizarrón. Recorrió las columnas de nombres con el dedo. Son listas de asistencia, murmuró, con la voz apenas audible. Andrea sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un nudo helado formándose en su estómago. Se acercó y miró la última lista, la que estaba escrita con más claridad. Un jadeo se ahogó en su garganta. ¿Eran sus nombres? Todos, sin excepción. En ese preciso instante, la puerta se cerró de golpe, con una fuerza antinatural. ¡Bam! El sonido del pasillo, el eco de la lluvia, el zumbido de las luces, todo desapareció. Un silencio absoluto, denso y opresivo, los envolvió, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Del escritorio del maestro, una figura comenzó a levantarse lentamente. No era un profesor. Su cuerpo era alarmantemente delgado, casi esquelético, y su rostro era un borrón, una mancha indefinida, como un retrato que alguien hubiera intentado
borrar sin éxito. La figura habló, y su voz fue como el raspar de huesos secos. Hora de pasar. Lista. El trozo de gis, que descansaba en el borde del pizarrón, se levantó solo, flotando en el aire. Se deslizó sobre la superficie negra, y escribió: Andrea. Una voz que no era la del maestro, pero que parecía venir de todas partes y de ninguna, respondió: «Am presente». Inmediatamente, Andrea sintió un peso aplastante en el pecho, como si le estuvieran robando el aire de los pulmones. El gis, continuó Iván, presente. Iván, que momentos antes se reía, ahora tenía el rostro pálido, los ojos abiertos con horror, mientras luchaba por respirar. «Esto tiene que ser una broma», gritó Paola, golpeando la puerta con desesperación. Pero no había manija ni cerradura. Era una plancha de madera lisa y sólida. La criatura la ignoró. El gis siguió su danza, macabra. Mónica. Presente. Mónica se desplomó de rodillas, con la mirada perdida, en un punto fijo en la pared, completamente catatónica. An Jorge. Presente. Las luces de la habitación parpadearon violentamente, sumergiéndolos en una oscuridad intermitente. En uno de esos parpadeos, Samuel recordó una historia que su abuelo le había contado, un rumor de pasillo de hacía décadas. Durante una remodelación de la escuela, un maestro se había quedado encerrado accidentalmente en un salón con sus alumnos. Murieron asfixiados. La lista de asistencia de ese día nunca se terminó de pasar. Desde entonces, decían, el salón aparecía de vez en cuando, buscando completar su lista, buscando nombres para llenar sus pupitres vacíos. Bruno, desesperado, agarró uno de los pesados pupitres y lo lanzó con todas sus fuerzas contra una de las ventanas. Pero el vidrio no se rompió. En lugar de eso, por un instante, el cristal no reflejó su propia imagen, sino la del salón detrás de él, pero no estaba vacío. Estaba lleno de estudiantes, decenas de ellos, sentados rectos en sus pupitres, inmóviles, con los ojos vidriosos y abiertos, mirando fijamente al frente. El gis se movió de nuevo en Samuel. Antes de que pudiera terminar de escribir el nombre, antes de que la voz respondiera, Andrea reunió el poco aire que le quedaba, y gritó con una fuerza que no sabía que tenía. «No estamos aquí». El gis se detuvo a mitad del trazo. El silencio volvió, más pesado que antes. Por primera vez, la figura borrosa levantó la cabeza, como si realmente los estuviera viendo. Su voz seca resonó, ya no como una pregunta rutinaria, sino como un eco existencial. «Si no están aquí, ¿dónde están?». La pregunta vibró en las paredes, en el aire, en sus huesos. El salón comenzó a desvanecerse. Los pupitres se volvieron transparentes. Las paredes se disolvieron como tinta en el agua. El pizarrón se borró, como un recuerdo mal escrito. Andrea sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, cayendo en una nada fría y silenciosa. A la mañana siguiente, la preparatoria oficial número 6 abrió sus puertas con total normalidad. El sol brillaba, secando los últimos charcos de la lluvia. En el pasillo del segundo piso, no había ninguna puerta verde. No existía el salón, donde nadie reportó a un grupo de alumnos atrapados por la inundación. Todo parecía normal, pero en el grupo de cuarto A, solo Andrea llegó a clases. En el sistema de la escuela, en las listas oficiales, 6 alumnos figuraban como presentes. Presentes, pero ausentes. Y desde entonces, cada tarde, cuando el último maestro del día entra a un salón vacío para cumplir con la vieja costumbre, cuando lee los nombres al silencio y nadie responde, a veces, solo a veces, se puede escuchar un susurro, una voz baja y lejana, que parece venir de un salón que no existe, respondiendo dócilmente en presente. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguna leyenda de la noche. Cuéntame en los comentarios si conoces alguna historia parecida de tu escuela. Nos vemos en el próximo video.